Hola queridos estudiantes de séptimo y octavo de la Escuela Valle de la Luna. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Hoy día vamos a trabajar con el objetivo de crear un microcuento. La semana pasada estuvimos viendo acerca de qué es lo que era un microcuento, las características que tenía, ¿cierto? Los nombres que puede recibir un microcuento y analizamos un par de microcuentos, ¿ya? Y vimos un poco cómo funcionaba este desarrollo, digamos, de una breve historia, ya que en el fondo es muy diferente a lo que es un cuento, un mito, una novela, que son más extensos. Ya, así que hoy día vamos a dar algunos tips para poder aprender y crear nuestros microcuentos o nuestros mini relatos. ¿Ya? Recuerda que se va a realizar una convocatoria para crear, ¿cierto? Microcuentos que se llama eh, Valle de la Luna en 100 palabras, y la temática va a ser creando historias en cuarentena. ¿Ya? Así que esto nos va a servir para ese trabajo. Bueno, el microcuento. La semana pasada, como les mencioné, ¿cierto? Vimos un poquito de lo que era un microcuento, las características que tenía este microcuento. ¿Ya? Hoy día vamos a ver cómo podemos crear un microcuento. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Ya? ¿Qué debo hacer para poder hacer un microcuento? Bueno, primero hay que tener una lluvia de ideas. ¿Y qué significa tener una lluvia de ideas? Es decir, ¿de qué voy a escribir? ¿Ya? Yo puedo escribir de muchas cosas. Puedo tener muchas ideas en mi cabeza, sentimientos, etcétera, gustos que me van a servir, ¿cierto?, para poder expresar una historia. ¿Ya? Por lo tanto, debo tener una lluvia de ideas. Escribir, escribir y ver qué es lo que resulta de todo esto. Luego que ya tengo una lluvia de ideas, ¿cierto? Lo que viene es pensar, ¿cierto? Con respecto a lo que estoy escribiendo. Es decir, pienso y escribo. Y por lo tanto en ese pensar y escribir van a salir una serie de ideas, ¿ya? Personajes, objetos, gustos, ¿cierto? Personales que puede tener cada uno, y sobre todo van a salir situaciones y hechos que van a realizar estos personajes. Por lo tanto, toda esta información me va a servir a mí para poder ir creando esta mini historia, este microcuento. Luego que ya tengo, ¿cierto? Un poco ya mi escrito, ¿cierto? A lo mejor todo desordenado, con muchas ideas. Lo que voy a hacer es ordenarlas. Es decir, ordeno mis ideas para darle una prioridad, digamos, lo que me va a servir y lo que no me va a servir. ¿Ya? Luego que tengo ese orden de las ideas, voy a leer y voy a observar el escrito. Es decir, voy a leer mi historia previa, ¿ya? Porque obviamente está todavía un poco desordenada. Entonces lo que voy a hacer es leer, ¿cierto? Esta historia o este escrito que yo tengo. El siguiente paso, ¿cierto? Es corregir los errores que yo puedo tener a lo mejor en mi escrito, ¿ya? En el fondo voy a ir limpiando mi historia. Y por lo tanto voy a corregir aquellos errores que a lo mejor no me van a servir o que me sobran de acuerdo a mi temática que estoy haciendo en la historia. Y luego que ya tengo, ¿cierto? Mi orden, que ya leí, corregí mis errores, las palabras, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con la escritura, voy a editar y voy a pasar al limpio mi escrito. Y para eso, ¿cierto? Lo voy a hacer de forma ordenada, en mi cuaderno, para que este trabajo quede lo más limpio posible.
queridas y queridos estudiantes, los dejo entonces cordialmente invitados para aprovechar al máximo toda la creatividad que ustedes tienen y plasmarla, ¿cierto?, en el papel. Ustedes son bastante buenos en crear historias e inventar, ¿cierto?, narrativa. Por lo tanto, estamos esperando sus trabajos, ¿ya? En esta convocatoria de Valle de la Luna en 100 palabras, con la temática Creando historias en cuarentena. Así que los dejo invitados, invitadas, porque yo sé que son capaces de hacer maravillosas historias. Ya, les voy a dar el correo electrónico para que puedan enviar los trabajos, ya, que es el siguiente: profe.migue.lenguaje.vluna@gmail.com. Acá abajo va a aparecer de todas maneras el correo electrónico para que puedan enviar sus trabajos. O si no, por las redes que ya tenemos, ¿cierto?, que es el grupo de WhatsApp o redes sociales de la escuela. Un abrazo grande, a crear, a escribir y a soñar. Chau.